y les vamos a dar la bienvenida y dar un pasito más con respecto a esto que nosotros trabajamos la clase pasada y que ustedes muy bien desarrollaron en el foro a partir de distintos conceptos acerca de lo que significa la educación, ¿no? Nosotros hicimos un comentario del texto de Comar acerca de sabiduría intus legere, que implica la lectura profunda de la realidad, la distinción entre sabiduría y ciencia. El texto les quedó para ustedes y hoy vamos a ir directamente al manual, que es el manual que nosotros utilizamos en esta primera parte de la unidad, que es el capítulo 1 de Ismael Quiles. No me voy a detener en las puntualizaciones filosóficas, ¿sí? Porque la idea mía es trabajar hoy la unidad 1 de este capítulo, el capítulo 1, perdón, como parte de la unidad, y bueno, los conceptos filosóficos van a ir apareciendo en el transcurso del desarrollo. Voy a saltar esa parte para ir directamente a la cuestión de la definición del concepto de educación, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de filosofía de la educación, estamos tratando de llegar hasta el último sustrato del hecho educativo, ¿sí? Y cuando hablamos del último sustrato del hecho educativo, tratamos de llegar hasta la esencia misma de esto que nosotros llamamos educación. Ahora, la educación se puede entender en dos sentidos. En un sentido como acción, como proceso, es decir, una acción intencional, ¿sí? Como cuando nosotros nos paramos frente a un curso, estamos ejerciendo el proceso y estamos accionando, y estamos tratando de que otros también accionen, ¿no? Y también podemos entenderla en el otro sentido como resultado, es decir, como la esencia misma del resultado, ¿no? La educación o la persona educada es resultado también de un proceso. Estos dos sentidos hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Como la esencia misma, que sería como una especie de sustantivo, la educación fuerte, la educación eh, robusta, la falta de educación, ¿sí? Y también como el proceso mismo, es decir, el hecho intencional, ¿no? Esto implicaría un verbo, diríamos, ¿no? Nos estamos educando en ese sentido. Bueno, ahí aparecerían las dos definiciones un poco. Y nosotros tratamos de unificar estas dos nociones a partir de el análisis profundo, es decir, no sobre las capas intermedias que se dan, que de hecho las vamos a conectar porque la psicopedagogía es una de las maneras por las cuales el proceso se hace más efectivo, más estratégico, sino desde la filosofía tratando de llegar hasta el último sustrato del proceso y del hecho, ¿no? Del proceso y del resultado, en todo caso. Bien, me voy a ayudar con el texto de Ismael Quiles que está puesto en el campus, pero hay algunos presupuestos que hay que tener en cuenta para poder entender un poco a qué nos estamos refiriendo. Sin dar por sentado estos presupuestos es muy difícil comprender la lectura del manual. Es una lectura fácil, pero nosotros estamos tomando una perspectiva educativa, y esta perspectiva educativa implica tratar de recuperar o tratar de sacar y tratar de traer una noción clásica, que es la noción clásica de la antigüedad. Cuando digo clásica digo antigua, pero justamente es clásica y es antigua y la traemos o la recuperamos porque queremos ponerla en contexto actual, que es la noción que diríamos aristotélica del realismo, ¿no? Aristotélica atomista, ¿no? Esta es una noción que nosotros intentamos rescatar, intentamos recuperar y ponerlas en sintonía de las lecturas que nosotros vamos a hacer a partir de cuestiones más actuales, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son los presupuestos, digamos, que aparecen? Primero, la noción de que cuando hablamos de una filosofía de la educación personalista, no estamos únicamente hablando de la individualidad, del personalismo que nosotros ejercemos como el tratamiento que le damos a cada uno de los individuos. Nosotros somos un grupo, somos un curso, pero cada uno tiene un tratamiento individual, cada uno es individual y cada uno tiene una propia historia. Esto implicaría un personalismo, sino algo más. Esto algo más es la noción de persona. La noción de persona que intentamos rescatar es un sustrato, un sujeto capaz de perfecciones, ¿sí? Y estas perfecciones no son coacciones externas, sino que son resultado de una intencionalidad que a la larga va a ser como el resultado de uno mismo que se va desplegando, no de una coacción externa. Porque ahí estaríamos hablando de una noción más, diríamos, formalista o represiva de la educación, ¿no? Hay una película que nosotros trabajamos en algún momento en las clases,
de ciertos componentes de acción y reacción en el campo educativo, ¿no? Es decir, uno puede, a partir de ciertas normas externas, tener un grupo silenciado, en donde no vuela una mosca, en donde todos están quietitos y nadie, ¿por qué? Porque tienen temor a la acción represiva de un docente que está del otro lado. Bueno, esto es una formación o una idea bastante formalista del concepto de educación. Nosotros intentamos vincular estos dos aspectos, digamos, algo externo, que son los factores externos que se dan en el proceso educativo, y hay un despliegue interior, y este es el concepto del personalismo, un despliegue interior que se conecta con aquello externo, es decir, que todo lo que se despliegue en un sujeto, en una sustancia humana, es perfectivo y es conveniente para uno mismo. No es algo represivo, no es algo que atenta, porque lo represivo violenta lo interior. Cuando hablamos de un proceso de despliegue desde el personalismo, estamos diciendo que un sujeto, una naturaleza humana, debe desplegarse en esa sintonía, pero debe desplegarse, y con el debe estoy poniendo como una especie de moralidad, ¿no? El deber, ¿sí? Pero un deber que complementa mi anhelo profundo, que es mi propio despliegue perfectivo. Ese sería como el concepto bastante general a propósito de la noción del personalismo, ¿no? Que la noción de persona implica un sustrato. A ver, también gracias por aviso, no hay ningún problema, estamos grabando la clase, así que va a estar disponible también para la compañera que no puede conectarse por internet. Eh, un sujeto que anhela profundamente ese despliegue, y porque ese despliegue en definitiva es su propia versión, su mejor versión, y lo mejor que puede alcanzar, que es la noción de persona. Esto es lo que intentamos recuperar y esto es lo que intentamos poner en sintonía a partir de también las problemáticas actuales, ¿sí? No es que el pensamiento que nosotros recuperamos es teóricamente viejo y que no dialoga, al contrario, intentamos ponerla en sintonía a partir de educaciones formalistas, educaciones represivas, atentados contra ciertas manipulación, la masificación, la falta de libertad, que son elementos que se dan en el mundo en que nosotros también vivimos, ¿no? O sea, pensamos muchas veces que nos dirigimos hacia determinado lugar y en el fondo estamos como condicionados, ¿no? Hay un textito que después les voy a compartir para poder visualizarlo un poquito más. Como mi parte es teórica, voy a ir al texto y ojalá que podamos después ponerlo en sintonía con problemáticas más actuales y más comunes, ¿no? Pero bueno, soy el profesor que tiene que ir a los textos y el desafío siempre es poner el texto a partir de una lectura hermenéutica, es decir, más completa, a partir de una mirada también heurística, que no solamente nos quedemos en el conocimiento del texto, sino que el texto sea aplicado a hechos que nos pasen en la vida cotidiana, a hechos que nos pasen en nuestra propia práctica, ¿no? En nuestra práctica educativa. Bien, voy entonces me disculpan, voy a compartir la pantalla de esto que, si ustedes pueden ver, lo ven, ¿no? Ahí yo lo agrandé un poquito, porque no sé dónde dejé los anteojos, y bueno, lo pongo un poquito más grande para poder leerlo. Espero y además para que se vea con mayor claridad, un poquito menos, ¿no? Así no se hace tan... Eh, bueno, estaba leyendo un poquito los apuntes del manual, y quería llegar a la noción de la definición etimológica del concepto de educación, ¿no? Que está tomada desde dos verbos latinos, ¿sí? Que ahora vamos a trabajar y desarrollar. Ustedes, cuando tengan alguna pregunta o quieran complicarle un poquito la existencia al profesor, activen los micrófonos y pregunten lo que no se entienda, ¿sí? Este, y también aporten si quieren, ¿no? Bueno, la filosofía de la educación es la ciencia de la última realidad de la educación. No solamente las capas exteriores, los agentes externos. Un agente externo puede ser la familia, otro agente externo puede ser la institución donde nosotros nos formamos. Para los griegos el agente externo y el lugar donde la sustancia humana podía alcanzar la perfección era la polis, ¿sí? Y voy a traducir polis, en este caso, en la lectura nuestra, como la sociedad civil, es decir, los agentes externos puede ser la misma sociedad civil que condiciona nuestro modo de pensar, porque de hecho nosotros pensamos según como pensamos dentro de los paradigmas que nosotros pensamos ahora, pero tengamos en cuenta que ese lugar, y ese lugar que nos cobija, que es nuestra sociedad civil,
también es el lugar en donde yo debería desplegar todo mi potencial. Y si esto no se da, algo está fallando. Entonces ahí aparecen los agentes externos, la sociedad civil, el Estado como rol fundamental para acompañar el proceso educativo, la educación formal, la familia en educación de valores, ¿sí? Pero la filosofía trata de ir un poquito más, a mirar estos agentes externos y a ponerlos en sintonía con la última realidad del hecho educativo. ¿Cuál es la última realidad del hecho educativo? La sustancia humana, porque es la sustancia humana el resultado, es la sustancia humana eh, el artífice de sí mismo. Eric Fromm, en El arte de amar, dice que de todas las artes, el ser humano es una de las más difíciles porque uno mismo es su autor y uno mismo es su obra. ¿No? Qué interesante, ¿no? Uno mismo es su autor y uno mismo es su obra. Uno es resultado de las acciones que haga consigo mismo. Por lo tanto, el último sustrato, la última realidad del hecho educativo es la naturaleza humana, que se tiene que desplegar en sintonía de esa libertad. Ahora, esa libertad también debe estar proporcionada por un Estado, no sé, por ejemplo, hoy se habla mucho de los paradigmas y las discusiones éticas en torno a eh, violar nuestro tránsito libre a partir del ejercicio de la pandemia. ¿El Estado puede controlar, ¿sí?, mi libre circulación o no? Bueno, es un trabajo desde la política para poder debatirlo y para poder hasta qué punto puede intervenir sobre la libertad personal, ¿no? Y estos son condimentos que aparecen en el debate ético, político y educativo también actual. Bien, agentes externos y la última realidad del hecho educativo, que es la naturaleza humana, la persona humana. Por eso hablamos de filosofía de la educación personalista. Bien, el punto 2 de ese primer capítulo, el concepto de educación. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Ustedes pregunten, ¿eh? Voy a sacar un poquito acá para ir al texto, así me... Bien, y cuando hablamos de la definición nominal, es decir, por el nombre, por la etimología, vamos a utilizar dos verbos activos latinos, ¿sí? El educare, ¿sí?, verbo usado por autores latinos de renombre clásico, ¿sí?, Eh, y el educere, ¿no? El educere y el educare, perdón, estaba en el educare, el educere está acá primero, ¿sí? Uno significa, educere, significa sacar afuera desde un interior, ¿sí? Y otro verbo, ¿sí?, educare, significa nutrir, alimentar, cuidar. Ahora, fíjense que cómo se dan los dos matices acá, ¿no? Que es interesante. ¿Por qué? Porque uno hace mención o hace referencia a sacar desde adentro algo. ¿Qué es lo que sacamos desde adentro? Algo que está en potencia, algo que es perfectible, hay una facultad que se tiene que desplegar, es decir, sacar desde el interior, ¿sí?, aquello que está en potencia. Como si la naturaleza humana tuviera germinalmente, potencialmente, algo que tiene que desplegarse. Y en la naturaleza humana, un componente muy particular, porque a diferencia de los otros seres de la naturaleza, o realidades de la naturaleza, muchas veces cumplen su definición propia de la naturaleza cuando las condiciones externas están dadas. No sé, la planta crece, la piedra cae, ¿sí?, el perro se mueve instintivamente. La naturaleza humana es compleja. ¿Por qué? Porque tiene que sacar algo desde el interior, ¿sí?, que está en potencia, que está de manera germinal, pero que tiene que ser acompañado por el otro sentido del verbo latino, que es el educare, que significa nutrir, alimentar, criar, instruir. Es decir, que si no hay un agente externo que permita ese despliegue, toda esa potencialidad puede frustrarse. Y ahí se complementan estas dos nociones, ¿no? La mirada interior de algo que sale para afuera y la mirada externa que acompaña, que cuida, que cobija. Fíjense qué interesante esta cuestión, porque el trabajo es interesante, es rico y es desafiante, ¿no? ¿Cuánto podríamos nosotros frustrar, ¿sí?, algo que no va a fluir si es que no le brinda las condiciones externas? ¿Cuánto potencial puede frustrarse si es que las condiciones no están dadas para que se pueda dar el hecho educativo? Hay muchas series, muchas películas que hacen referencia a que el hombre muchas veces, y la naturaleza humana o la mujer, eh, no son malos en sí mismos, sino que muchas veces son víctimas y son resultados de los condicionamientos externos, ¿no? Me acuerdo mucho, por ejemplo, de algunas series que vi, digamos, ¿no? Sí,
cómo el entorno condiciona mucho, ¿no? Y cómo lo que uno piensa que debería darse de manera necesaria o automática, con esos automatismos, no se dan, pero no se dan no porque eh, no se quieran dar o no estén como ávidas de que se puedan dar, sino que justamente los condicionamientos, los agentes externos no acompañaron ese proceso. Pero por otro lado, fíjense qué interesante el otro punto, ¿no? Cuando vos brindás las condiciones, ¿eh? Cuando vos brindás las condiciones, cuando vos brindás los elementos, cuando vos potenciás todo y tenés todo para que algo se pueda dar, si no hay una intencionalidad de un sujeto que quiere reconvertir y sacar afuera eso que tiene adentro, tampoco lo hace, porque la educación no es eh, eh, algo externo que te está tomando de manera despótica sin que el sujeto no quiera, ¿no? Siempre me gusta repetir esta misma frase, que cada uno llega al lugar que quiere llegar, ni más ni menos, ¿no? Algunos tendrán más dificultades, otros menos dificultades, algunos tendrán más condicionamientos y más viento a favor para que puedan llegar, ¿no? No sé, una familia, un lugar, una educación, una categoría de valores, todo dispuesto eh, para que se pueda dar, seguramente, y otros tendrán que hacer un esfuerzo adicional, porque los agentes externos por ahí no son colaborativos con esto. Pero ni más ni menos el proceso educativo tiene estas dos cuestiones, ¿no? Sacar algo desde el interior y el hecho de nutrir, cuidar, cobijar, acompañar, desenvolver, ¿no? Bien, voy un poquito más. El edúcere, no estoy yendo al texto al pie de página, sino que estoy en la página 7, parece tener la preocupación de mirar más adentro del ser para despertar las virtualidades interiores hacia la propia realización. El educare parece preocuparse de llevar desde afuera las condiciones, ayudas, estímulos y complementos para que el ser en cuestión pueda desarrollarse según su naturaleza. Educere es un término más general, aplicado también al mundo físico, sacar aguas del pozo, sacar chispa de una piedra, sacar oro de la tierra. El educar, en cambio, se aplica a seres que son capaces de crecimientos de su interior, es decir, dotados de vida, como la planta, el animal, el hombre. Una cuestión interesante también para poder plantear, para poder recuperar y para poner en sintonía de esto que estamos diciendo es que cuando hablamos de la sustancia y del sustrato persona, ser persona, además de tener en cuenta las individualidades, por eso hablamos de sujeto de la educación personalista o filosofía de la educación personalista, hacemos mayor referencia al concepto de persona, aquello que es factible de perfección, pero desde una racionalidad. Por lo tanto, cabe mencionar que solo es sujeto de educación en este sentido, por el ejercicio libre, la naturaleza humana. Esto podría ser un tema de debate más adelante, que lo podríamos sostener, plantear, con una mirada de antropocentrismo no tan fuerte, en el sentido de que no es que el hombre está como una especie de imagen de Dios por encima de todo y pueda arrasar con todo lo que quiera, ¿no? Esto sería un antropocentrismo fuerte, extremo, ¿no? De hecho, muchos de los males del mundo en el que nosotros vivimos tienen que ver con la manipulación que hace el hombre de la naturaleza y del mundo, ¿no? Sino más bien un antropocentrismo más medido, más prudente, ¿no? El lugar que nos corresponde, ni más ni menos, seres humanos. San Agustín hablaba de grandeza y miseria, ¿no? El hombre frente a la nada es todo, porque es capaz de todo, y frente al todo es nada. Es decir, el hombre es grandeza y miseria en algún sentido, ¿por qué? Porque somos pequeños, pero además somos abiertos a una totalidad, a un mundo y a un modo de comprender la vida de una manera distinta. Rosina me podrá decir en este momento, Jorge, pero ¿le tengo que dar de comida a mi cobayo o no le tengo que dar de comida a mi cobayo? No merece el mismo cuidado, no estoy diciendo que nuestros seres que están alrededor, que son nuestras mascotas, no merecen el cuidado, sino que llamamos, perdón, desde este modo de entender la filosofía de la educación personalista, eh, adiestramiento a este modo de acompañar, cuidado, nutrir, digamos, ¿no? En este sentido, pero el concepto de educación se aplica a la naturaleza humana, ¿no? No significa de que el lorito no debe ser alimentado ni nada por el estilo. Esto sería como una especie de antropocentrismo más medido y más prudente, ¿no? ¿Cuál es nuestro verdadero lugar? ¿Y por qué? Porque hay una naturaleza racional, y cuando digo racional, esto lo habíamos charlado en la clase pasada, no es una racionalidad ilustrada, propia del cientificismo moderno, sino una racionalidad clásica en donde la racionalidad aparece como
aquello que nos hace distintos, ¿no? El hombre no solamente sabe, sino que es capaz de reconocerse que sabe. Es decir, sabe que sabe. Y esto es autoconciencia. Y esta autoconciencia lo logra a partir de su racionalidad. Es decir, gracias a la racionalidad el hombre posee lenguaje. Gracias a la racionalidad el hombre puede tomar decisiones libres, para bien o para mal. Gracias a la racionalidad puede comunicarse. Y gracias a la racionalidad puede también disponer de los bienes de la naturaleza para una vida más humana. ¿Sí? Cuando utilizamos el concepto de antropocentrismo fuerte, lo que hacemos es atropellar con toda la naturaleza, pensar que la tenemos a toda nuestra disposición, meter manos sobre la naturaleza y producir todo el desastre ambiental, por ejemplo, que nosotros estamos viviendo, por ejemplo, ahora, ¿no? Bueno, este es otro modo de comprender la situación. No estoy hablando de una especie de superioridad absoluta, en donde la naturaleza humana está por encima de todo y puede disponer como se le cante de todo. No, no es esta la idea, ¿no? Estamos hablando de una racionalidad que es autoconsciente, es intencional y es libre para su propia perfección o para su propia involución. Bien, esto permite la vida comunitaria, esto permite la vida en crecimiento, y esto hace necesario que la naturaleza busque un modo de vida social, es decir, naturalmente somos seres sociables, porque podemos compartir esta racionalidad en este sentido que se los estoy explicando, ¿no? Bien, ahí aparecen estos dos conceptos que se complementan, que no son, eh, no se, no se excluyen, sino que al contrario, se complementan uno con otro. Casi diríamos que si no hay uno, el otro no puede darse, ¿no? Y esto también lo vemos en nuestra actividad cotidiana, ¿no? Por ejemplo, si no tengo los bienes para poder crecer o para poder educarme, por ejemplo, en la vida universitaria, y se me va a hacer un poquito más cuesta arriba. Si no tengo las condiciones, se me corta internet, no tengo luz, probablemente no pueda acceder a las conexiones propias para llevar adelante. Si no tengo una familia que me dé valores, que no me acompañe en este proceso, probablemente no tenga concepciones de honestidad, solidaridad. Entonces, las dos cosas van acompañadas, ¿no? Una no se da si es que la otra no aparece y no se da. Bien, definición real. Bueno, esto tiene que ver con la definición más etimológica. Hay una que yo encontré en el pie de página que me gustó mucho, me gustó a mí, a usted le puede gustar a otras, de hecho pusieron muchas, ¿no? En sus trabajitos, en sus foros, y que después la van a comentar, ¿no? A ver si está por acá la de Álvarez, que está en la nota al pie, perdón, estoy buscando, esta, está en la nota al pie de página, dice, para terminar esta nota, transcribamos, ¿sí? La definición que en términos de metafísica aristotélica nos da el mismo González Álvarez. Como hemos logrado ya en nuestras metas, perdón, con esto hemos logrado ya una de nuestras metas. La educación nos aparece ahora como una modificación accidental, perfectiva, modificación accidental, cuando este sustrato, esta naturaleza, este sujeto, ¿sí? Se modifica, no se modifica la sustancia del sujeto. Por antropología filosófica que ustedes saben, ustedes deben reconocer que hay dos tipos de cambio, un cambio accidental y un cambio sustancial. Cambio sustancial es radicalmente cambiar la sustancia. Cambio accidental es una modificación en donde la sustancia o el sustrato permanece y el accidente se da. Por ejemplo, no sé, algunos en pandemia experimentaron un color de pelo distinto. Ya que estoy en mi casa, estoy acá, bueno, no sé, un corte distinto, un color de pelo distinto. Bueno, eso es una modificación accidental. Pero esta no se da en el orden cuantitativo. No es que cuando nos educamos nuestro cerebro crece, porque si no nuestra cabeza no resiste, digamos, ¿no? No es cuantitativo, sino es cualitativo. La modificación accidental se da en el orden de la cualidad. ¿Qué significa la cualidad? Una perfección. ¿Sí? Es una perfección. Adquirimos ulteriores perfecciones. Eh, Utilizo el término perfección porque cambiamos de estadios perfectivos. Nosotros no entendemos, en esta tesis que estamos planteando desde la cátedra, no entendemos una especie de, no sé, es como cuando uno tira los dados y azarosamente se dan, sino que en esa intencionalidad hay un proceso,
Hay una finalidad que es lograr un estadio más perfecto, y por supuesto que este estadio más perfecto tiene que ver con, no es que esa intencionalidad no tiene un proceso. De hecho, la pedagogía, la didáctica, la didaxis, eh, todos esas disciplinas y esas ciencias que acompañan implican todo un proceso y un método. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entendemos de que las cosas no están dadas azarosamente, sino que vamos dando pasos de menor a mayor complejidad. Por lo tanto, hablamos de una modificación cualitativa de manera perfectiva. Es decir, entendemos que hay una finalidad, y esa finalidad implica una mayor perfección. ¿Sí? Un modelo de naturaleza humana más perfecta. ¿Sí? Ustedes me preguntarán, ¿cuál es el modelo de naturaleza humana más perfecta? Para el cristianismo probablemente sea la figura de los valores cristianos, para la formación humanística, una noción de persona a partir de valores más humanos. Aristóteles hablaba del hombre virtuoso, ¿no? Como la mayor perfección que podía alcanzar el hombre. Bueno, según el criterio que tengamos, vamos también a ir dando pasos a modelar cuál es el ideal que nosotros tenemos. Pero en definitiva, no es que ese proceso está de manera azarosa y por eso preparamos intencionalmente las cosas con un método particular, ¿no? Hacia lograr una mayor perfección. Bien, por lo cual, termino la definición, se hace más apto la naturaleza humana para el buen ejercicio de las operaciones, perdón, en aquello que tienen de específico. En aquello que tienen específico es la racionalidad. Esta racionalidad, libertad, esta racionalidad que implica el lenguaje, esta racionalidad que implica la vida en sociedad, esta racionalidad que implica el despliegue perfectivo de todas nuestras potencias, ¿no? Dígase, si se prefiere, la educación es una maduración cualitativa de las facultades del hombre, por las cuales se hace más apto para el buen ejercicio de sus operaciones específicas. Hay un lenguaje, diríamos, bastante, que hoy, por ejemplo, debería ser como pensado, repensado, ¿no? Se utiliza mucho la nominación hombre, está haciendo referencia a la naturaleza humana, claramente esto es así, pero alguno podría decir, profe, ¿y la mujer no? No, está claro que estamos hablando de la naturaleza que tenga este componente de racionalidad, y que lo haga más apto para las operaciones específicas. Y esas operaciones específicas son estos componentes que implican la noción de persona, esta racionalidad, que en definitiva es la naturaleza libre, ¿no? Bien, el final del capítulo tiene que ver con el análisis del hecho. Vieron que yo les expliqué el resultado, hacia dónde apunta, eh, y que en definitiva este último sustrato tiene que ver con componentes que hacen a una esencia de la educación, ¿no? A partir de estos conceptos, ¿no? Pero también hay una actividad, la educación es una actividad, por lo tanto hay un hecho propio que se da en este movimiento. No es de la noche a la mañana, no es por arte de magia, ¿no? No fue magia, como dirían algunos, sino que implica todo un proceso, todo un despliegue, todos unos componentes y unos elementos que se dan, que podríamos resumirlos en estos puntos. En primer lugar, un proceso, que es un desenvolvimiento; un sujeto, que es lo que ustedes están viendo, la persona humana; un punto de partida, nosotros buscamos la perfección, porque así esa es la tesis que nosotros planteamos; una naturaleza más perfecta. Somos perfectos, sí, porque somos imagen, racionales, de la actividad divina. Algunos podemos entender que somos perfectos, pero no somos la perfección. Somos un tipo de ser, una característica de ser, pero no somos el ser con mayúsculas, ¿sí? Esto también requiere un grado de humildad, ¿sí? Para poder entenderlo, pero aspiramos a alcanzar mayor cualidad de ser, ¿sí? Por eso el punto de partida es la persona humana en cuanto imperfecta o menos perfecta. El punto de llegada es este lugar ejemplar, que podríamos llamar la vida virtuosa, la ejemplaridad a partir de los valores racionales, mayor libertad, mayor autoconciencia, mayor perfección. Y el método. El método es ese modelo intencional que nosotros vamos dando a este despliegue, ¿no? El método y el proceso. Bueno, el proceso es esto mismo, ¿no? Estos son los puntos que están enumerados y después son trabajados.
¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Esto es el final ya del primer capítulo. Lo que queda se los dejo porque es el desarrollo de cada uno de los puntos que les mencioné. ¿Preguntas? Antes de que Rosina dé las consignas, seguramente se me corte 18:40, cargan el termo, se toman un par de mates, yo me tomo un par de mates y nos volvemos a conectar unos minutitos, después nos desconectamos, ¿sí? Si es que no llego a concluir lo que quería decir finalmente, porque quería comentar un texto también, y después se conectan, según a qué hora terminemos, con Rosina un poquito más para la parte más práctica, ¿sí? Entonces, pero esto sí es que no me da el tiempo, estoy viendo que me quedan 4 minutos con 40, y ya veo que no quiero tirarlo así con todo, porque si no, voy a forzar el cierre, pero si se me corta, por lo menos voy a leer el texto, y después nos conectamos un ratito más, y 41 nos volvemos a conectar, ¿sí? Pero para que estemos atentos. En primera instancia, con el mismo link que tenemos, y para la segunda parte, con Rosina, con la otra clave. Tenía un textito para complementar esto, que lo debo tener por acá, que recién lo subí al campus, ¿sí? Y lo puse como para repensar este capítulo 1, ¿no? Ustedes díganme si lo están viendo, ahí lo estoy marcando, lo estoy pintando un poquito. Sí, se ve. Bien, esto está en El miedo a la libertad, Eric Fromm. Dice, la mayoría de la gente está convencida de que mientras no se le obligue a algo mediante la fuerza externa, sus decisiones le pertenecen, y que si quiere algo realmente, es ella quien lo quiere. Pero se trata tan solo de una de las grandes ilusiones que tenemos acerca de nosotros. Es decir, si no hay nadie que me condicione externamente, pareciera que toda la decisión es mía. Ahora, si yo respondo desde estos automatismos, esa costumbre, esos modos habituales con el cual me comporto y sigo mis modos y mi rutina, ¿realmente sigo siendo libre? Esta es la pregunta, ¿no? De fondo. Pero se trata tan solo de una de las grandes ilusiones que tenemos acerca de nosotros. Gran número de nuestras decisiones no son realmente nuestras, sino que nos han sido sugeridas desde afuera. Hemos logrado persuadirnos a nosotros mismos de que ellas son obras nuestras, mientras que en realidad nos hemos limitado a ajustarnos a la expectativa de los demás, impulsados por el miedo al aislamiento y por amenazas aún más directas en contra de nuestra vida, libertad y convivencia. Es decir que pareciera que son, pero si analizamos bien, muchas de las respuestas están casi programáticamente dadas, ¿no? Cuando hablábamos la clase pasada del sentido crítico, de la mirada profunda, de no seguir el statu quo muchas veces como están dadas las cosas, sino más bien tomar como punto de inflexión una mirada completamente distinta, y de digamos, esta eh, facultad y este hábito de la sabiduría para poder leer adentro y para poder degustar este modelo educativo, este modo de entender la educación, implica una decisión, implica una libertad y implica un cuestionamiento. Hacíamos la analogía con la alegoría de la caverna, y muchas veces cuestiones que pensamos en donde soy, no soy en realidad, ¿no? Pareciera que soy, pero no soy finalmente. Ustedes me entienden. Podríamos seguir citando, voy al texto, muchos otros ejemplos de la vida diaria en los que la gente parece tomar decisiones, parece querer algo, pero en realidad sigue la presión interna o externa de tener que desear aquello que se dispone a hacer. De hecho, al observar el fenómeno de la decisión humana, es impresionante el grado en que la gente se equivoca al tomar decisiones propias, lo que en efecto constituye un simple sometimiento a las convenciones, al deber o a la presión social. No estoy diciendo demos vuelta a todo revolucionariamente, pero atendamos un poquito a lo que nos dice, ¿no? No es tan fácil ser libre, pareciera que lo somos, pero muchas veces es medio complicado. Bueno, pude mencionar el texto. Si quieren, nos desconectamos un ratito y en un minuto, con el link mío, es decir, con la clave mía, nos volvemos a conectar para largar las consignas, trabajan y después nos volvemos a conectar. ¿Sí? Bien,
Dale, perfecto. Dejo de grabar.